Bien, muchachos, a ver, voy a aplicarles sobre la clase que les dejé la vez pasada, la última, la tarea de lo que era el núcleo y el citoplasma. Bien, vamos a ver. Algunos han tenido algunos errores que les he mandado para que corrijan. Hoy día les voy a explicar esa clase. Bien, aquí he dibujado yo la célula. Aquí está el núcleo, que contiene dos materiales. En mayor cantidad tiene el ADN, que es el material genético, y acá, como tiene otra estructura más chiquitita que se llama nucleolo, ahí hay ARN. Muy bien, a ver, ¿cuál es la función del núcleo? Cuando yo les preguntaba ahí, ¿cuál es la función del núcleo? El núcleo básicamente es quien controla todas las funciones de la célula. Aquí es quien ordena qué es lo que tiene que hacer el de acá. Todo esto tienen que es el núcleo es quien le da las órdenes para que trabaje cada uno de estos órganos, controla todo ello. Muy bien, ahora, en una pregunta que yo les hice en la tarea decía, ¿qué hay en el citoplasma? ¿Qué contiene el citoplasma? Es todo esto que está aquí. ¿Qué contiene? Contiene sales minerales, están aquí dentro del citoplasma, contiene sustancias orgánicas, contiene nutrientes, contiene agua y además contiene los organelos, ¿sí? Los lisosomas, por ejemplo, la mitocondria que aparece un pancito ahí, vacuolas, el retículo endoplasmático, aparato de Golgi que me falta por acá, los ribosomas también, todo eso contiene el citoplasma. Todo esto que está aquí es el citoplasma. Entonces, ¿qué contiene el citoplasma? Contiene sales minerales, sustancias orgánicas, nutrientes, agua y los organelos citoplasmáticos. Todos estos son organelos citoplasmáticos, ¿sí? Bien. Y cuando yo les dejé que, ¿qué significa? Tienen que leer bien las preguntas. O sea, ¿qué significa ADN? Pues, algunos me han puesto la función, no. ¿Qué significaba ADN? Simplemente significa ácido desoxirribonucleico. ¿Qué significa ARN? Ácido ribonucleico. En la otra pregunta decía, ¿cuáles son los principales organelos citoplasmáticos? Tenían que mencionar los organelos, la mitocondria, los lisosomas, el retículo endoplasmático, vacuolas, cloroplastos, los ribosomas, ¿qué más? Cloroplastos, vuelvo a repetir, si es que era una célula vegetal. Eso era lo que tenían que contestar cuando les preguntaba cuáles son los principales organelos citoplasmáticos. Tenían que mencionar los organelos, ¿sí? A ver, vamos a continuar. En la otra parte, en la pregunta 5 decía, reconocer, había que leer bien, dice, reconocer la estructura celular, es decir, el organelo celular que le corresponde a cada función que me indicaba. Por ejemplo, la A, ¿qué dice? Sirve como medio de comunicación. ¿Se acuerdan en el dibujo que hice anterior? Es el retículo endoplasmático. Ahora voy a escribirlo acá. Entonces, sirve como medio de comunicación? ¿Cuál de las estructuras es la que sirve de los organelos? Es el retículo endoplasmático. ¿Correcto? Dice, contiene el ADN. ¿Quién contiene el ADN? Era el núcleo. Acuérdense que yo en el dibujo hice, ahí estaba el núcleo. En el núcleo, dentro del núcleo está el ADN y dentro del núcleo está el ARN. Muy bien. La C decía, actúa en la digestión celular. Toda esta parte teórica estaba ahí en lo que yo les había enviado. Entonces aquí, ¿quién se encarga? ¿Cuál de los organelos? Los lisosomas, ¿correcto? Ellos se encargan de la digestión celular. En la otra, organelo que da sostén y rigidez a la célula es la pared celular. Acuérdense que la célula vegetal, ¿sí?, tiene la membrana, pero tiene una pared acá. Esta pared de acá es la que le da la rigidez, la dureza a cada planta. No se olviden de eso. Y la otra, la E decía, actúa en la respiración celular. ¿Cuál de esos organelos que están en el citoplasma se encargaban de la respiración celular? Y está ahí en la hoja que yo les he mandado. ¿Cuál era? La mitocondria. La mitocondria se encarga de la respiración celular. A ver, y la pregunta 6 decía, identifica qué organelo abunda en las siguientes células. Miren, eh, en cada célula, dependiendo de la función, va a tener
mayor cantidad de un determinado organelo. A ver, si yo te digo, a ver, si tu papá, vamos a poner que sea ingeniero, ¿no? ¿Qué más va a tener ahí en su casa? De repente papeles, plumones, qué sé yo, una pizarra donde va a dibujar, ¿no? Eso es lo que más va a tener en su casa, pero también tiene otras cosas. Entonces, exactamente, una célula, cuando se tiene una función específica, ese organelo es el que más va a tener, no solamente uno. Por ejemplo, acá me decía, una célula que fabrica proteínas, fabrica, ahí en lo que yo les envié decía, sintetiza proteínas. Sintetiza en biología significa fabricar, ¿correcto? Entonces, una célula que fabrica proteínas, ¿quiénes son? Los ribosomas. Los ribosomas, entonces dice, identifica qué organelo abunda en la siguiente célula. ¿Qué organelo va a abundar más en una célula que fabrica proteínas? Va a tener, más va a tener ribosomas. No solamente va a tener uno, va a tener tres, cuatro, cinco, ok, ribosomas. En la B, una célula muy activa que necesita mucha energía. ¿Cuál de los organelos que están en el citoplasma es el que da mucha energía? Mucha energía es el que se encarga de la respiración. Por lo tanto, aquí era mitocondrias. Entonces, una mitocondria. A veces hay que leer bien aquí lo que me dice. Identifica qué organelo. Mira, acá me estaba diciendo qué organelo abunda más en la siguiente célula. En una célula que fabrica proteínas, más va a abundar ribosomas. ¿Sí? ¿Qué organelo va a abundar más en una célula muy activa que necesita mucha energía? Van a ser mitocondrias. ¿Sí? Bien, en la siguiente clase vamos a entrar a estudiar ya taxonomía, ¿sí? Le voy a mandar solamente teoría y la tarea recién para el siguiente día, ¿sí? Y espero que me las envíen todos, porque ahí me faltan un 2 en algún salón, si más o menos tengo como 4 o 5 que no han enviado todavía su tarea, por si acaso, ¿ok? Entonces nos estamos viendo hasta la siguiente clase.